Muy buenos días, mi nombre es Hilda Blanco Paredes, soy docente por horas de aquí de la Escuela Superior de Atotonilco de Tula, pues tenemos ya varios años aquí trabajando y bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema teorías factoriales del estudio de la personalidad. Vamos a iniciar con esto y bueno, vamos a empezar preguntándonos qué son las teorías factoriales. Pues vamos a mencionar, son varios planteamientos acerca de lo que implica las propiedades de la personalidad para que podamos comprender lo que es la conducta de los individuos. Esto es de gran importancia porque, bueno, parte de la conducta está determinada por el tipo de personalidad del sujeto. ¿Qué es el factorialismo? Bueno, es un conjunto, es una agrupación de varios autores. En esta ocasión solamente vamos a abordar el primer autor, que es Cattell. Pero cuando hablamos de factorialismo, bueno, pues son varios autores que abordan diferentes factores que son los que nos dan la explicación acerca del desarrollo de la personalidad. Y reitero que en este momento vamos a trabajar con Cattell solamente. Entonces, el denominador del uso de la temática factorial tiene que ver con la cuestión del grupo de estas teorías que nos dan cuenta del estudio de la personalidad. Y entonces veamos, para Cattell la personalidad pues está compuesta por rasgos de personalidad que tienen una tendencia para la forma de comportarse. Entonces, cuando vemos que una persona se comporta de una misma manera, pues estamos hablando de que existe un rasgo. Dentro de estos rasgos hay rasgos dinámicos. Estos rasgos dinámicos tienen que ver con las distintas formas o motivaciones del comportamiento humano. Eh, los rasgos temperamentales pues están referidos simplemente al comportamiento del individuo desde una perspectiva genética, porque el temperamento, como sabemos, es genético, es hereditario. Y el aptitudinal que tiene que ver con las diferentes situaciones con las que se enfrenta el sujeto en la vida, en su historia, cómo las asume y bueno, cómo las va a plasmar dentro de lo que nosotros conocemos como conducta. Y entonces la teoría de los rasgos dice aquí va a realizar un análisis factorial como una parte estadística, ¿no? Y entonces cuando decimos es que la mayoría de veces tal persona actúa de esta manera, por ejemplo, las personas que siempre se dirigen con agresión, es un rasgo característico de su personalidad y bueno, siempre van a actuar de esa manera. Y cuando actúan de manera contraria, pareciera ser que es algo extraño, ¿no? Como que no se comporta así. Todo esto es con la finalidad de poder identificar las diferentes dimensiones básicas de lo que implica la personalidad y cómo se configura esta estructura de personalidad. Sabemos que hay un temperamento, que hay un carácter que es determinado por el contexto y aunado a ello tiene que haber la parte de las experiencias que juegan un papel relevante, las experiencias que tiene el sujeto y cómo las afronta, con qué recursos psíquicos afronta cada una de las diferentes experiencias y adversidades en su vida. Cattell obtiene como resultado 5 factores motivacionales y dentro de ello, bueno, podemos abordar aquí cómo evaluamos la personalidad. Aquí nos maneja un test que llamamos 16 factores, donde hablamos de los diferentes temperamentos de la personalidad y cómo es que se estructura esa personalidad en el sujeto, ¿no? Además de ello, pues plantean los diferentes aspectos funcionales y motivacionales del comportamiento. La actitud la define Cattell como la fuerza de intereses por seguir un determinado curso de la acción y bueno, esto tiene que ver también con someter a un análisis factorial. Esto por cómo lo trabaja el test de 16 factores temperamentales, ¿no? Hay un factor numérico que después se convierte a un elemento cualitativo de características y bueno, es una forma de evaluar la personalidad.
¿Y cuáles son esos factores motivacionales? Bueno, tenemos el componente del ello, componente del yo y componente del super yo, y que bueno, esto es abordar la estructura psíquica, en donde hablamos del ello es un principio de placer, el yo es un principio de realidad y el super yo pues son las reglas, las normas que nos dicta una sociedad, un espacio, una institución para regular nuestra conducta, nuestro comportamiento, ¿no? Y a esto está aunado el factor que tiene que ver con lo fisiológico, las necesidades fisiológicas que el ser humano debe cubrir. Además, el siguiente factor que está con la parte inconsciente, todo aquello que ha sido reprimido, tarde o temprano va a tener una salida, pero va a ser en una conducta o en un síntoma en ocasiones. La teoría factorialista del deseo, por ejemplo, que es parte de la primera que abordábamos, bueno, habla de las tendencias innatas, cómo hay ciertas reacciones innatas que tenemos en la conducta, ¿no? Por ejemplo, qué conducta podemos presentar cuando hay un conflicto, ¿no? Por ejemplo, una guerra. En la parte de los sentimientos, las emociones aprendidas, por motivo de la educación. Aquí juega un papel relevante el contexto, la educación, la familia, el tipo de familia e incluso la cultura para poder abordar esto que llamamos sentimientos, emociones y que están determinados también en la estructura de la personalidad. Dentro del comportamiento humano, que también está gobernado por estos 5 elementos de la educación de especificación. Factores temperamentales, decíamos que tiene que ver con lo genético. Factores dinámicos, que tiene que ver con todo lo que se aprende en un contexto. Y bueno, como Cattell habla de los rasgos, bueno, pues hablamos de rasgos fisiológicos, donde también está dividido entre lo psicológico y lo sociológico, las habilidades de rasgos temperamentales, que tienen que ver con lo dinámico, la observación y la medición de la personalidad, se mide, se evalúa la personalidad a través de qué, pues de pruebas objetivas, registros, hay N cantidad de test por los cuales podríamos evaluar la personalidad. ¿Para qué? Para describir rasgos de personalidad, poder describir la manera en la que la gente se comporta en ciertas condiciones. Es para lo cual nos es de gran ayuda las diferentes pruebas. Y bueno, pues eso es todo de momento. Vamos a tener alguna continuidad en el tema porque recordemos que son 3 autores, pero pues de momento nada más abordamos al primero, que es Cattell y la teoría de los rasgos de la personalidad. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.